Yo creo que el mejor es mi opinión, yo creo que el mejor es Juárez. Lo comentaba con el Fisgón ahora en Jalisco. Y porque la hazaña que hizo Juárez, ahorita que estoy leyendo lo de Maximiliano, fíjense qué fuerte, porque el presidente Juárez, más de 2 años y medio, pues anda perseguido. Estuvo a punto de ser detenido y ejecutado por Miramón en Zacatecas, a punto. Entonces mandó su carroza por un lado y él se fue en un caballo por otro, y Miramón se fue tras la carroza y eso le permitió a él huir. Pero estuvieron a punto de tenerlo, la historia sería otra. A lo mejor hablaríamos francés y apenas en el siglo XX hubiéramos logrado nuestra independencia, como muchos países de África que fueron colonizados por Francia o por países europeos, y muy avanzado el siglo XX lograron su independencia. Entonces, Juárez fue importantísimo para restaurar la República. Y cuando detienen a Maximiliano, se rompe el cerco de Querétaro y lo detienen, sí, por una infidencia, es cierto, alguien les abrió el paso. Ahí está roto todavía en la muralla que había en Querétaro, hay una parte que sobrevive y ahí está el muro por donde entraron los liberales, el muro roto. Tuvo una presión enorme para no fusilar a Maximiliano. Tuvo una presión brutal. Víctor Hugo le mandó una carta, Solá, grandes escritores franceses. La carta de Víctor Hugo es preciosa, que dio una lección adicional a la humanidad. No había condiciones. La pena de muerte, bueno, Estados Unidos sigue manteniendo la pena de muerte. Hay gente que hoy, en pleno siglo XXI, exige la pena de muerte. En el siglo XIX era inevitable, porque además, al ejecutar a Maximiliano, un asesinato, dice el bobo del autor del libro que estoy leyendo, Agustín Vázquez Lozano, un asesinato, pues es fusilamiento. Es prisionero de guerra, juzgado, se le dio defensa. O sea, ¿de qué habla el tipo? Les voy a leer la carta de Víctor Hugo, es muy bonita. Acabas de batir las monarquías con la democracia, les has demostrado su poder, ahora muestra su belleza. Después del rayo, muestra la aurora. Al cesarismo que masacra, opón la república que deja vivir. A las monarquías que usurpan y exterminan, opone al pueblo que reina y se modera. A los bárbaros, muéstrales la civilización. A los déspotas, muéstrales los principios. Humilla a los reyes frente al pueblo, deslumbrándolos. Véncelos sobre todo por la piedad. Juárez, haz que la civilización dé este paso inmenso. Juárez, hay que abolir sobre la tierra la pena de muerte. Tenía razón, Víctor Hugo. Que el mundo vea esta cosa prodigiosa. La República tiene en su poder a su asesino, un emperador. En el momento de aniquilarlo descubre que es un hombre, lo deja en libertad y le dice: eres del pueblo como los otros, vete. Esta será, Juárez, tu segunda victoria. Pues no, Giuseppe Garibaldi también le mandó una carta pidiendo que no fusilaran a Maximiliano. En el libro de Concepción Lombardo y Miramón, que lo terminó pues por esas épocas, 1870, Tabicón, y se publicó en México hasta 1983, más de 100 años después, por Rúa, es buenísimo. Es un tabicón de 1000 cuartillas. Ahí cuenta cómo ella va con sus hijos a pedir el perdón de Miramón. Y Juárez es durísimo para él, durísimo. Si él tiene hijos, perdió 2 hijos o 3, ya no recuerdo, durante la intervención francesa por pobreza. Al que más quería se le muere. Y ahí narra ella misma. Y creo que en las memorias de la princesa de Salm también está ese episodio, que haber sido durísimo para Juárez, pero Juárez se mantiene firme. Y Maximiliano es fusilado. Si no hubiese, los hubiera no existen, pero si no hubiese sido así,
tenías el riesgo de que regresara otra vez a querer reconquistar el imperio, el poder. Pues lo que le pasó a Iturbide, que le dijeron, te mandamos al exilio, pero si regresas te fusilamos, y le valió bolillo y regresó y lo fusilaron. Entonces, con esas experiencias, Juárez no perdonó, y aunque se diga duro, hizo bien en no hacerlo, porque lo que estaba en juego era la patria. Y era otra época. Hoy no fusilamos. Sí le dije yo al secretario de Energía, al director de Pemex, de CFE, cuando comparecieron en 2018, antes de que entrara el compañero presidente, si estuviéramos en el siglo XIX serían fusilados, serían pasados por las armas por traición a la patria. Hoy solamente señalamos su traición, repudiamos su conducta. No soy partícipe de la pena de muerte, pero estoy explicando un contexto en que se dieron las cosas. Y ningún extranjero volvió a querer gobernar el país. Nunca más. Fíjense, si no, era un Habsburgo. Era un integrante de la casa de los Habsburgo, de las casas reinantes más importantes de Europa, del mundo occidental. El hermano, José Francisco, que había sido culebra y le había quitado todo el derecho sucesorio y todo, si se venía a México, lo hizo firmar la renuncia a todo, le regresó todos los derechos y privilegios, pensando que así Juárez no lo ejecutaría, porque era un Habsburgo posible heredero del trono austriaco. Nada detuvo a la justicia. Hay veces que hay que ser firme, y si nosotros ya hubiésemos procesado a los expresidentes, si el pueblo nos está apoyando, si hubiésemos, ahora los hubiera liberado el Poder Judicial, hay que hacer otro Poder Judicial, pero eso hay que hacerlo, deben ir a la cárcel, de Salinas a Peña. Híjole, particularmente el cabeza hueca de Fox, el comandante Borolas, Cedillo se la ganó ya también, que más son responsables del empobrecimiento de la patria, del remate del patrimonio nacional, de los negocios al cobijo del poder, del robo del dinero del pueblo. Son crímenes brutales los que hicieron, el baño de sangre. El comandante Borolas, Salas Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Está muy fuerte. Entonces, no es para nada, yo no los odio nada. Es justicia secas. Ellos no nos perdonarían, no tienen nada que perdonarnos, pero no nos perdonarían haber tomado el destino en nuestras manos. Si ellos llegan al gobierno, nos matan, no tengan la menor duda, mínimo nos encarcelan. Lo han dicho claramente, no solo el cabeza hueca de Fox que suelta que es un boquiflojo, sino, o sea, Lili Telles dijo, yo gano y lo meto a la cárcel, dijo lo que piensan, son fascistas. Bueno, a Cristina Fernández en Argentina la van a meter a la cárcel, Ahora con el triunfo de Milei, se le acaba el fuero y van sobre ella. Y ya les dijo, déjense venir, pero no me voy a doblegar. Son terribles. Bueno, Juárez estuvo en la cárcel, en San Juan de Ulúa, y luego se fue exiliado a Nueva Orleans. Hay un libro muy bonito de Jordi Herrera, La Estación del Pantano, editorial Periférica o Periferia. Me encantó ese diálogo hipotético de los liberales donde están discutiendo ir a negociar, ir a hablar con Santana o con alguien de su gente cercana. Y Melchor Ocampo les dice, ¿y qué van a negociar? Pues el negociar. Y les dice, pero si el más culto de ellos, el más preparado, el más talentoso, Lucas Alamán, mandó asesinar al presidente Vicente Guerrero. Dice el cretinazo de Pedro Salmerón que no es así, es así.
mandó asesinar al presidente Vicente Guerrero, junto con Anastasio Bustamante, que se apropió de la presidencia después del asesinato de Vicente Guerrero. Y efectivamente era el más culto, tiene 4 tomos de historia de México. Él le tocó de niño vivir la independencia, era guanajuatense, criollo. Se horrorizó con la violencia del pueblo en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, y era el cerebro de los conservadores. De Antonio López de Santana, murió en el último gobierno de Antonio López de Santana. Entonces, esos son, la derecha, esos son. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un orador sin comparación.